A todos, a Valentín, a Olga, a Leila y a todos los que nos siguen y por igual a los compañeros aquí que hacen posible que este programa salga al aire todos los días, como son Brian y nuestro querido amigo el Tigre. Bueno, y doña Margot, yo lamento que ayer yo tuve que irme y no participé en la entrevista que ustedes le hicieron al empresario haitiano. Y yo, si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer algunas acotaciones con relación a esa entrevista. A mí me para encanta. decir el nombre, antes que comience, Marcus Burro, el CEO de Imar Group, es un empresario haitiano que tiene tiene empresas, esa empresa en 5 países del mundo, incluyendo Estados Unidos, según él explicó ayer. Es una persona que habla 8 idiomas y tiene negocios también en República Dominicana. Se encuentra aquí en este momento en el país y ha dado varias entrevistas recientes y bueno, está dispuesto incluso a potenciar la creación de empleos y colaborar en el tema de las relaciones entre ambos países desde el punto de vista de empleo y económico, según él explicó en la entrevista de ayer. Ya, ahora que está el contexto, adelante Miguel Guerrero. No, yo lo que quería decir es que lamento no haber participado porque yo vi en la participación, en las declaraciones que él dio, un concepto muy claro de lo que deben ser en el futuro los vínculos bilaterales entre Haití, su país, y la República Dominicana, el nuestro. Es decir, y yo creo que coincidimos en lo que tiene que ver con el muro. Él dijo algo, con otras palabras, que yo he sostenido aquí, es decir, un muro no es suficiente para contener la avalancha de refugiados por la situación que está viviendo Haití. Él dijo o sugirió, podemos construir cientos de muros y eso no resuelve el problema. Y habló de un muro imaginario, que es un muro de construcción de esperanza en ambos lados de la frontera. Yo creo que ahí es que está la solución del problema dominico-haitiano. Yo he dicho que podemos construir un muro, una zanja, otro muro, otra zanja, otro muro, y se van a pasar mientras la situación esté en Haití. Nosotros tenemos que cambiar la perspectiva del problema. Y aquello, y las declaraciones de ese señor, que como tú bien dices, luce sumamente inteligente, habla incluso, debe hablar muy bien el mandarín, porque tiene su sede principal, sus empresas están, su sede principal, según dijo, no sé, en China, demuestra que realmente existe la posibilidad, o diría yo, refuta el criterio de que no podemos establecer una conversación directa y no hay posibilidad de negociación porque no encontramos un interlocutor confiable del otro lado de la frontera. Yo creo que él demuestra que hay muchos interlocutores que podemos apelar y la historia demuestra que en situaciones de crisis entre dos países normalmente la diplomacia resuelve los problemas no de forma directa. Por ejemplo, todo el mundo sabe, o no todo el mundo, pero sabemos, por ejemplo, que cuando la Segunda Guerra Mundial, las negociaciones entre Stalin y el presidente Roosevelt no se hicieron a través de los embajadores rusos, soviéticos en Washington, ni el embajador de los Estados Unidos en Moscú, sino que ambos utilizaron intermediarios, personas de su absoluta confianza, para llevar mensajes, para aliviar las tensiones y crear condiciones que hicieran posible un entendimiento. Yo creo que ese señor, creo que su apellido, ¿cómo es que? Marcus Borró. Bueno, ojalá no lo borren. Pero el señor Borró puede ser un interlocutor importante de acercamiento, porque nosotros estamos condenados, señores, estamos condenados a vivir
y establecer vínculos de convivencia pacífica entre Haití y la República Dominicana, porque la otra posibilidad es el conflicto, y no ganaríamos nada con un conflicto, y tendríamos todas las posibilidades de ser los grandes perdedores si resolviéramos o intentáramos resolver las diferencias entre Haití y la República Dominicana a través de la confrontación. No es obligatorio una bomba atómica resolver eso. Faltó tiempo ayer. Yo estoy hablando porque a mí me preocupa mucho el hecho de que hay aquí mucha gente influyente que entienden que la negociación y el acercamiento es imposible porque no tenemos un interlocutor del otro lado. ¿Cómo se llamaba el gobierno de Vinci? ¿Cómo se llamaba? De Vichy. ¿De Vichy? ¿Quién? Bueno, el gobierno de Vichy fue un gobierno colaboracionista que encontraron los alemanes cuando invadieron Francia. Usted vio que hay muchas formas de interlocución. Pero en ese caso muy negativo. Bueno, el presidente del gobierno, el líder de ese gobierno fue el general Philippe Pétain, que fue el héroe francés de la Primera Guerra Mundial, el famoso héroe de la batalla de Verdún, que decidió el triunfo de Francia sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no lo fusilaron después de la guerra por traidor, en reconocimiento a su heroicidad y su trabajo y el hecho de que era un héroe nacional. Pero cayó en desgracia. Pero eso suele ocurrir. Pero hay un discurso, cuando él justificó la colaboración con los nazis, él lo hizo porque él entendía que Francia no tenía ninguna posibilidad. Cuando los alemanes cruzaron la línea Maginot, que era la línea física, las trincheras físicas que tenía Francia de protección, Alemania tenía una similar que se llamaba Sigfrido. Los alemanes, hicieron una rueda y entraron por Bélgica, entraron por el norte, por el lado noroeste. Entonces él pronunció un famoso discurso que vale la pena rememorar, porque dice muchas cosas y podemos incurrir en el mismo pecado los dominicanos. En muchísimos momentos de crisis y momentos decisivos de nuestra historia hemos flaqueado y hemos cometido casi el mismo error. Él dice que la derrota francesa en ese momento era el producto de la negligencia francesa. Y dijo que el espíritu del placer de los franceses había destruido lo que con tanto sacrificio construyó el espíritu, que con tanto trabajo construyó el espíritu de sacrificio. Entonces nosotros debemos tratar de evitar que el espíritu del placer, al que estamos tan inclinados siempre, destruya lo que nos ha costado tanto construir con el espíritu de sacrificio. Y no es posible tener sacrificio y placer y mantenerse al margen porque el conflicto lo creó Francia, el conflicto le llegó a Francia en ese caso. Bueno. Y las respuestas entonces, la incapacidad de respuesta es un asunto de belicista, que un Estado... ¿Tú no estás de acuerdo con que haya un vínculo de cooperación entre Haití y la República Dominicana? Claro, yo estoy en aquel momento, yo estoy en la historia ahora. En la actualidad, en esta época, claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, recuérdese que por eso le traía el ejemplo del gobierno de Vichy, que hay muchas formas de tener, aunque las instituciones no existan, como dicen, aunque el gobierno no tenga las herramientas desde el punto de vista institucional para ser un interlocutor, hay muchísimos interlocutores, como ese señor que usted mencionaba. Es lo que yo digo. El señor que borró. Pero Vichy fue un acto, una cooperación de muy alta traición. Claro. Y los franceses no se buscaron la guerra. Cuando Alemania comenzó a expandirse y denunció el Tratado de Versalles, que le impuso condiciones muy humillantes como perdedor de la Primera Guerra, se anexó el sudeste de Checoslovaquia, invadió Austria, y cuando amenazó con Polonia, los ingleses y los franceses le dieron un ultimátum. Dice que si invadía a Polonia, evidentemente era imposible ya impedir la guerra, y los alemanes invadieron Polonia y ahí comenzó la guerra. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes sobre el tema de la cooperación. Para mí siempre la negociación va a ser el primer camino en cualquier conflicto. El primer Picasso. Para mí yo creo que si uno se precia de civilizado, yo creo que antes de cualquier conflicto uno debe dialogar. Yo creo que el diálogo siempre es la herramienta. Lo que yo no comparto es que nosotros debemos estar prestos
o como dice la comunidad, no la comunidad internacional, sino como dice Haití, que el problema de Haití tiene que solucionarlo Haití. Sin embargo, sí están dispuestos a que los problemas que tenemos de este lado con la comunidad haitiana los resuelva República Dominicana. Pero ese es precisamente lo que hay que evitar. Él dijo algo muy importante. Cuando Valentín le preguntó por qué Haití, o uno de ustedes le preguntó por qué Haití no podía resolver el problema, qué podía hacerse. Él dijo, es que en Haití hay mucho miedo. Sí. El miedo paraliza y el miedo hace que las personas que tienen la posibilidad de contribuir al despegue de Haití han huido y se han llevado sus capitales. Él mismo, aunque dijo que tiene empresas en Haití, no vive en Haití. Primero porque las condiciones de Haití no le permiten vivir Haití. Entonces a nosotros nos conviene que esa situación explosiva que hay en Haití amaine o desaparezca. Y no que intervengamos ni llevemos nada, porque sería un grave error, sino, y en eso yo estoy de acuerdo con los esfuerzos del presidente Abinader, pero llega un momento en que los haitianos pueden decir, espérate, tú estás proponiendo fórmulas sin consultarnos. Es decir, porque también los países, incluso los países más desarraigados y los países más pobres, y los países, todos los epítetos que tú quieres usar, tienen dignidad nacional. Pero nosotros entonces sí debemos cargar con todos los conflictos que se detonan de la migración ilegal. Lo que yo dije ayer lo mantengo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en ese sentido del diálogo y de respetar ciertos límites en materia de diplomacia, pero no se puede ser doble moral para un problema. ¿Y quién prohíbe la migración? No podemos estar... Sí, ¿quién prohíbe la migración? Pero es que esta es una migración atípica. No, pero ¿tú crees que son los haitianos los que quieren migrar y son los que prohíben la migración? Sí, pero entonces la discusión debe ser otra. La postura de los políticos haitianos y del cuerpo diplomático haitiano debe ser otra, porque no podemos ser idóneos para enfrentar los problemas que devienen de la migración ilegal haitiana. Sí debemos estar y actuar de forma correcta para los problemas que generan en la salud pública, para los problemas que generan en el tema laboral, para los problemas que generan en el área agrícola, construcción. Sin embargo, no somos idóneos para opinar sobre un tema que nos afecta directamente. Mira, pero ¿quién abrió la puerta? Esa gente no entra aquí porque ellos quieren. En tu casa, por ejemplo, en tu casa, entra quien tú le permites entrar. Claro. No me vengas tú a decir a mí que los haitianos tienen todo un andamiaje desde el punto de vista procesal, procedimental, para llenarnos a nosotros de haitianos y que nosotros estamos imposibilitados de ponerle un paro, un alto a eso. No, eso no es verdad. La migración haitiana es un negocio que le produce pingües beneficios a muchos dominicanos. Bueno, pero si tú me permiten, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, parcialmente de acuerdo contigo. Total es mejor. Bueno, totalmente. Tú y yo coincidimos en muchos puntos. Dele total. Lo que yo quiero decir es que el haitiano emigra porque es una necesidad económica. Y segundo, ahora, por una razón adicional, todavía mucho más... Mucho peor, que es la inseguridad ciudadana. Claro. La gente se siente insegura. Se siente insegura y entiende y ha llegado a la conclusión de que es imposible emprender cualquier actividad productiva porque la inseguridad lo impide. Me pido un paréntesis, me permite. 200 y tantas personas, no sé la cantidad, pero creo que hay casi 2 docenas de dominicanos que perecieron intentando llegar a los Estados Unidos. En el accidente de México. Esa es la migración de Venezuela para aquí, de Venezuela para Colombia, de República Dominicana para Puerto Rico, de República Dominicana para de España para allí, desde Pular. Eso es migración. Ahora los países tienen que tener las condiciones desde el punto de vista legal y la estructura desde el punto de vista de la seguridad interna para manejar el asunto migratorio. Señores, el problema de la inmigración es un problema que escapa a todos los países hoy en día. Organismos adscritos a Naciones Unidas están vaticinando que para dentro de 2 décadas, probablemente, como lo máximo, el problema de los refugiados va a ser tan grande que se calcula ya que podría haber 1.000 millones de personas en el mundo refugiados por concepto o motivados por el proceso de desertificación que se está viendo en muchas partes del mundo
por efecto del cambio climático. Imagínate que por ese solo factor se prevé que, que dentro de 2 décadas, es decir, 20 o 25 años, va a haber 1.000 millones de refugiados en el mundo. Y si tú le agregas a eso los problemas y los conflictos de carácter político, tú tienes que ver que estamos hablando de un vendaval, de algo que va a tener un impacto sobre la vida, sobre la humanidad, mayor que cualquier otra guerra o cualquier otra guerra que hayamos tenido en el futuro, con la probable excepción de que pueda haber una tercera guerra mundial, nuclear, esta que sería. Y alguien dijo, creo que fue Einstein, que dijo que la cuarta guerra sería por agua. Sería con cuchillo y piedra. Con palos y piedra. Palos y piedra, porque ya no había ningún tipo de civilización. Yo lo que digo es que los países que tienen fronteras comunes están obligados necesariamente por necesidad de llegar a ciertos entendimientos. Y él planteó una cosa muy importante. Él reconoce, estoy hablando del empresario haitiano, del señor Borró. Él entiende que en el caso particular de República Dominicana y Haití es muy difícil por las diferencias históricas, culturales, idiomas diferentes, son totalmente diferentes. Así lo dijo. El señor Borró a las paredes de Jericó. Mira, bueno, falta que no, las paredes de Jericó se cayeron con el sonido de un sofá. Y el señor lo borró, la trompeta, Josué hizo soplar el sofá, sopló el sofá, es decir, la trompeta, y cayeron las murallas. ¿Saben qué? Y los israelitas le dieron 7 vueltas. Okay. No, pero déjame decirte algo. Esa entrevista que ustedes le hicieron a ese señor es sumamente importante. Porque la lección que podemos alcanzar de eso, o la lección que podemos extraer de esa entrevista, es que hay personas de ambos lados interesadas en que estamos condenados por la historia, por la geografía especialmente, porque es imposible cambiar la geografía. No, claro. Estamos condenados a buscar medios de entendimiento. No es hacer pro-haitiano y que permitir eso de fusión y todo eso. Bueno, nada de eso. Es que los haitianos no quieren ser dominicanos y los dominicanos no queremos ser haitianos, señores. Y hay que reconocer la dignidad de cada nación. Las Naciones Unidas no van a resolver el problema haitiano. Tuvieron 20 años con un ejército ahí extranjero de muchísimos países y eso lo que hizo fue agravar al final los problemas haitianos. Volvió incluso una epidemia de cólera que afortunadamente no nos alcanzó, donde murieron casi tanta gente como murieron en el terremoto. Es decir, y luego vinieron 2 ciclones que no pasaron por aquí, sino azotaron a Haití. Y Haití no tiene posibilidades. Mire, señores, yo mencioné lo de la desertificación, porque va a llegar un momento en que si no hay un programa realmente que piense realmente en que los haitianos comiencen a pensar en su propio futuro y a ocuparse de sus asuntos, va a llegar un momento en que nadie va a querer vivir en Haití. ¿Y entiende? Y nadie lo quiere en ningún sitio. Mira, lo sacaron de Chile, lo sacaron de Brasil. Es decir, y tú te dices, ¿cómo llega un haitiano a Chile? Y en sitios donde lo sacan ¿cómo llega? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegan? Y tú tienes que ver el periplo. Y lo mucho que se nota un haitiano en Chile. No, sí, exacto. El periplo que tuvo que hacer esa gente con los dominicanos para llegar a México, morir en México, intentando llegar a los Estados Unidos. Es la desesperación, señores, la desesperación. La desesperación, cuando yo pienso en eso, en un refugiado que cruza una frontera con una maletita sin conocer el idioma del otro lado y sabiendo que allí le espera el desprecio de la gente porque no lo quieren, como no nos quieren a nosotros en otro sitio, ¿dónde vamos? Es decir, me parece esa desesperación igual a aquel tipo que se tira de un balcón, de un piso 10 en un temblor de tierra. Es decir, y no piensa que tiene más posibilidades de salvarse quedándose en el edificio que lanzándose del piso 15. ¿Me entiende? Sí,
por un lado se muere y por el otro se destruye. Adelante, Olga. Y Leila, ¿estás con nosotros? Amén. Parece que se le cayó el internet. No, yo creo que he hablado extensamente, muy extensamente. ¿Usted? Sí. No. Nunca es lo suficientemente. No, yo solamente voy a agregar algo. Yo estoy completamente a favor del diálogo siempre, que se hable, que se llegue a acuerdos. Me encanta esa vibra de ser civilizados, pero lo que critico es que la dignidad es muy susceptible cuando se trata de opinar, pero es como que quieren que los gobiernos dominicanos resuelvan los problemas de la gran comunidad haitiana en República Dominicana y que todo se quede normal, pero que no diga absolutamente nada acerca del problema haitiano. O sea, es como que la susceptibilidad que hay respecto a estos temas es excesiva. Es que son dos problemas diferentes. No, pero es un discurso incongruente. Pero ubícate geográficamente. Es un discurso incongruente. Si estuviéramos hablando de una migración que no tiene un impacto significativo sobre muchísimos aspectos de la economía dominicana, yo te compro el discurso de que hay que tener una delicadeza con el discurso de Dominicana para Haití. Pero estamos hablando de un problema, de una realidad. Es que no es y no hablo con eso de ningún de los nacionales haitianos, sino de cómo nuestro país, que es un país pobre, que no es un país a quien le sobran los recursos, debe enfrentar muchísimos problemas que están relacionados con la migración ilegal haitiana. De acuerdo, pero que entonces no podemos hablar, pero tenemos que resolver. Pero permíteme, es que son dos asuntos distintos. El problema de la migración haitiana no es un problema de Haití, es un problema de República Dominicana. Exacto. Ese es un problema de nosotros. Ahora, el problema de Haití es un problema de Haití. No, y también de nosotros. Esa es mi tesis. Claro, óyeme, es que nosotros podemos opinar respecto a la migración haitiana y al problema que eso no crea. Pero aquí la comunidad internacional critica hasta que se agarre a la gente que está sin papeles en la calle y se lleve otra vez a su país. Ese es un problema de nosotros. Pero entonces... Ese es un problema de nosotros con la comunidad internacional. Ahora, el nosotros opinar de si hubo unas elecciones limpias en Haití, de si hay convulsión y plantear posibles soluciones a un problema interno de Haití, eso es otra cosa. Claro, es lo que yo quiero. Eso es lo que afecta a la dignidad de haitianos. Claro. Los haitianos dice, ok, yo reconozco tu interés en resolver mi problema porque yo soy un problema para ti, pero déjame a mí buscar la salida mía. No me ponga en una encrucijada, es decir, y no proponga a la comunidad internacional soluciones a mi problema que yo no quiero, ¿entiendes? Que no te pedí siquiera. Y que ni siquiera te he pedido. Mira, eso es complicado. Eso es muy complicado y yo creo que lo fundamental de esa declaración, de esa entrevista y el concepto que ese hombre emitió en este programa, yo quisiera conocerlo porque me parece que es un tipo sumamente interesante. Es decir, tiene cuartos, sí. Bueno, no por eso, sino que hay mucha gente que tiene mucho dinero y no es interesante. Es decir, el dinero no hace interesante a la gente, lo hace interesante por la forma en que piensa y la forma en que actúa. Yo creo que eso es lo que hace interesante a la gente. Sí, porque hay muchos estúpidos con cuartos. Bueno, exactamente, mucho más de lo que tú te imaginas. Pero por eso nosotros tenemos un ministro de Interior y Policía para quien sí el problema migratorio es su problema. Y tenemos un canciller que es un ministro de Relaciones Exteriores que trata otros asuntos que tiene que ver con la diplomacia. Pero yo quiero concentrarme un poco, insistir un poco en lo que él opinó. Él es muy amigo de Leila, evidentemente. Leila fue que lo invitó, Leila lo conoce bien. Y ojalá pudiera venir un día físicamente aquí para conversar con nosotros. Pero sí, yo creo que él planteó dos cosas. Muy bien, muy preparado. Él planteó dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Él dijo, porque yo le presté mucha atención a esa, mientras iba a hacer... Usted hizo lo que nosotros no. Bueno, no. Bueno, yo sí presté mucha atención. No, mira, yo no paso de curso ahí. Él dijo, el muro, ustedes tienen razón, si ustedes quieren construir un muro, eso no es problema, eso es un problema de ustedes, dijo él, más o menos, con otras palabras. Pero un muro no va a resolver el problema, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo te he tratado de decir durante muchos años. Construimos un muro. Yo propongo, digo, no lo propongo, pero yo digo, construimos un muro, hacemos una zanja, metemos cocodrilo. Ponemos otro muro, otra zanja con más cocodrilo,
otra zanja con más cocodrilos y otro muro, y se meten. Porque no hay forma de controlarlo, porque es la desesperación lo que mueve la inmigración. Estados Unidos tiene muros y se meten. Sí, y se meten. ¿Tú sabes cómo se hacen? Han construido túneles de kilómetros para meterse. ¿Entiendes? Y hay veces que se meten por ¿cómo se llama? La frontera, la ciudad que es fronteriza, donde se meten mucho. Texas. En Tijuana. No, en Tijuana. Y hacen así, y se meten por ahí, y llegan como 15 o 20 kilómetros en territorio adentro de los Estados Unidos. Y con esa mano de obra barata haitiana se hace un túnel en 2 o 3 días. Entonces, ese no es el problema. No, pero no lo tome a broma. Yo le estoy diciendo. Bueno, eso él lo ha dicho a él. Bueno. Y yo pongo como ejemplo el caso de Melilla, en el norte de África. Los españoles construyeron un muro de alambre incluso y de ¿cómo es? Tela de eso, malla ciclónica, de malla ciclónica altísima. Hay una fosa enorme detrás de esa cosa y hay otro muro igual de alto, y después de ese otro muro está el Mediterráneo, y llegan a España y llegan a Italia. La creatividad. Es decir, ¿cómo no puede? Porque es que es la desesperación. Es la desesperación. Y en el caso de la República Dominicana y Haití, nosotros estamos siendo injustamente acusados y señalados como supuestos agresores de la dignidad de los haitianos, de la violación de los derechos humanos, y no vemos la cara a los verdaderos responsables de esa inmigración, que son los gobiernos haitianos, que son los que deberían ser castigados, igual que está ocurriendo en Europa, que la transformación, el crecimiento de la inmigración musulmana ha cambiado, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, totalmente las leyes de Holanda. Pero, incluso, se dio un caso de que se le permitió, porque las leyes europeas son leyes de la familia, que el control de la familia y todo ese tipo de cosas. Se le dio a un imán de eso, a un religioso, a un líder musulmán. Un imán de lo que se pegan en la nevera. Son imanes. Se le dio el permiso y él trajo sus 5 o 6 esposas. Porque la poligamia está permitida en algunas culturas. En algunas culturas de eso. Incluyendo entonces, los Estados Unidos. Entonces, la ley le dijo, no, espérese, señor, usted puede venir con su familia, pero aquí está prohibido la poligamia, que aquí usted no se puede vivir con 5 mujeres. Bueno, él llevó el caso al Estado holandés, lo llevó a los tribunales holandeses, diciéndole que habían violado un derecho que le otorgaba su cultura, no la cultura holandesa, y el Estado fue condenado y tuvieron que permitirle eso. ¿Entiendes? Entonces, ahora hay una fotografía famosa y que hay una avenida grandísima de la capital de Holanda, de La Haya, donde están todos esos musulmanes ahí agochados con esa cosa que hace 1 kilómetro, ya Holanda se perdió. Hay la policía francesa, hay sitios donde no puede entrar la policía en los barrios donde están los refugiados y la población musulmana. Es decir, el Estado francés ha prohibido o ha dicho que en las escuelas, las niñas en la escuela no pueden ir disfrazadas porque pueden ir al examen un varón o puede ir otra por ella. Tienen que quitarse la cosa y no han podido. ¿Entiendes? Entonces, aquí en el país, si no buscamos una solución del problema de la inmigración, la cultura y las tradiciones haitianas se impondrán sobre las tradiciones dominicanas. Yo no estoy defendiendo a los haitianos. Yo no estoy en contra de la defensa de las cosas buenas. Porque los haitianos tienen quien lo defiendan y para eso están ellos, para defenderse a sí mismos. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos la obligación de buscar medios de convivencia armónica entre los dos países, respetando la tradición de uno y las costumbres del otro, para poder vivir en paz, porque si no, dentro de 5 o 6 años, nos vamos a comer vivos. Don Miguel utilizó el vocablo... Y yo no sé si yo me he alterado un poco. Sí, se ha alterado mucho. De certificación. Y no es de... Yo no me he alterado tanto como tú te alteras cuando habla de que él cree que están ya en audiencia. Va a seguir. ¿Usted tiene problemas? Dele una cuerdita ahí, don Miguel, dele cuerdita. No, tú sabes que don Miguel utilizó el vocablo de certificación y la gente entendió que era quitarle certificado a alguien. Es
convertir una zona en desierto. En desierto de certificación. De certificación no es quitar el certificado a nadie, señores. No. Es convertir algo en desierto, lo que podría ocurrir, lo que está por pasar o ha pasado en zonas de Haití. Bueno, es que el desierto crece. ¿Crece mucho más que todos los demás? Bueno, el desierto crece y deja y se está expandiendo. En Egipto dicen que el Sahara es hoy más grande que lo que era hace 200 años. Y usted sabe que crece también, crece el tiempo paulatinamente y nos llega a la mitad de este acontecimiento para uno hacer algo, un cambio. Antes de hacer el cambio, yo quiero hacer, que me regalen 2 minutos, yo quiero hacer una propuesta, quizá un poco ingenua, pero quiero hacerla. Señores, mire, en estos días donde la afluencia de gente en la calle, producto normal de las fiestas, aumenta, el control del tránsito es terrible. Yo quiero hacer una propuesta. Miren, yo he visto cómo en zonas donde hay colegios y escuelas el tráfico afecta por lo menos 5 o 6 cuadras a partir de donde se encuentra ese centro. Yo no sé si se hace, pero yo creo que sería hacer una propuesta a las autoridades de educación de que se implemente lo del transporte colectivo para escuelas y colegios, en vez de esas larguísimas filas en los colegios de jipetas y vehículos uno por uno, haciendo filas a buscar el niño, que simplemente un plan de una vez y por todas. Esa es una tarea del ministerio. ¿Y de qué forma tú le echas vaina a la gente en el colegio? No, miren, la verdad es que sería una forma de subsanar. Yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero... Y es más seguro incluso. Claro que sí, estamos hablando, es más seguro, es más amigable con el medio ambiente, se ahorraría mucho dinero y mucho tiempo, porque estamos hablando que un solo vehículo con una ruta establecida o varios vehículos con rutas establecidas cambiaría la modalidad actual de que cada padre, si ese centro tiene 2.000 muchachos ahí, son 2.000 vehículos que se tienen que movilizar a buscar ese niño que está ahí. Claro. Entonces, yo creo que no hay que ser un genio para pensar en soluciones creativas. Y yo creo que tanto los colegios como las escuelas públicas están completamente en la Hubo época en que los estudiantes de primaria y de secundaria íbamos a pie a la escuela. Olga, que no registre el asunto, dice el licenciado Fulcar, que pase por allá el lunes, el ministro. Bueno. Ese está más atento a cancelar a todos los profesores que votaron por Hidalgo que a atender la escuela y el currículum de las escuelas. Sí, pero le gustó la idea de Olga. Guapish. Eso se llama un látigo. Le gustó la idea de Olga. Señores, vamos al cambio, por favor. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las